Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro, a esta nueva semana. Bienvenidos a este entrenamiento para servidores. Con gran alegría, con gran gozo, estamos compartiendo estas ediciones, estos momentos y estas enseñanzas. Venimos de una semana gozosa, maravillosa, donde vemos cómo el Señor nos llama y volvemos al primer amor, volvemos al principio de nuestros encuentros con Dios, mi nombre es Marcelo, participo y sirvo en la Arquidiócesis de Rosario, de la región litoral, y hace 23 años que conocí al Señor y 23 años que participo en los grupos de oración. Y les decía que esta semana que pasó, eso de hacer memoria, qué bueno hacer memoria y recordar esos primeros encuentros, ese enamoramiento que tuvimos en el principio y las cosas que Dios ha hecho en estos 23 años y la perseverancia, el llamado y la perseverancia. También estos encuentros nos permitieron valorar la espiritualidad de la renovación. No creemos en un Dios que está lejos y que es frío. Creemos en un Dios amor que nos ama tanto que envió a su Hijo, se encarnó y camina en la historia, en nuestra historia. Y podemos encontrar a ese Jesús vivo, resucitado, en nuestro corazón y también ante cualquier hermano que se nos acerque. Qué hermoso todo esto que hemos escuchado esta semana y por supuesto también tomar conciencia que somos de carne y hueso, que somos naturales, pero qué maravilla que Dios quiere venir a morar en nuestro corazón para elevarnos, para divinizarnos. Qué hermoso, qué hermosa prédica. Y también escuchamos que es necesario tener ese equilibrio, buscar ese equilibrio entre la espiritualidad, la formación y el servicio. Porque si solamente fuéramos espiritualidad, seguramente andaríamos en una nube, pero no, necesitamos también formación, pero si solo fuera formación, quizás nos aborde, nos embargue el orgullo o la soberbia, o si solo fuéramos servicio, solamente servicio, sin espiritualidad, sin oración, sin formación, seguramente seríamos una campana que suena pero vacía. Por eso que es importante no irnos a los extremos, sino encontrar ese equilibrio. Tuvimos un taller hermoso y anoche Gabriela, mi hermana, ya comenzó con otro punto, con otro módulo, con los servicios de los grupos de oración. Bueno, en esta noche Hoy me toca hablarles de un servicio en especial, los guías de grupos de oración. Pero antes de comenzar con el tema específicamente, vamos a hacer una oración. Vamos a orar, pero por sobre todas las cosas vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor para que esta noche sea hermosa, sea gloriosa, para que esta noche también el Señor nos hable al corazón y para que en esta noche el Señor nos llene de su amor. Y para eso vamos a pedirle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que descienda su Espíritu Santo sobre nosotros, que en esta noche venga el Espíritu Santo a tomar cada corazón, que en esta noche venga el Espíritu Santo a llenarnos de amor, que en esta noche venga el Espíritu Santo a llenarnos de sabiduría y entendimiento para captar todo lo que Dios quiere decirnos. Que en esta noche el Espíritu Santo ilumine todo nuestro ser. Que el Espíritu Santo nos llene de ese fuego sagrado. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, te necesitamos de tu presencia. Y Espíritu Santo, también danos el don de la alabanza en esta noche para que podamos alabar y bendecir al Señor, porque es grande, porque es majestuoso, porque es poderoso. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque eres grande.
porque eres soberano, porque tú tienes el dominio en toda la tierra. Bendito y alabado seas, y también el dominio en nuestros corazones. Hoy proclamamos que eres el Señor de nuestra vida. Bendito y alabado seas. Alabado seas por siempre. Gloria a ti, Señor. Alabanzas a tu santo nombre. Poderoso eres, digno de toda alabanza, todo el honor y toda la gloria para ti. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor, porque estás abriendo la mente con la alabanza, estás rompiendo cadenas con la alabanza, estás rompiendo esos nudos, esos bloqueos que tenemos. Y lo digo, hermanos, porque es lo que ha hecho el Señor conmigo. Lo alabamos y lo bendecimos, porque la alabanza tiene poder y la alabanza es la manifestación del amor de Dios y del amor del hombre hacia Dios. Bendito y alabado seas. Gloria a ti, Señor. Alabado seas. Alabado, 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 alabado. Gracias, Señor. Gracias. Y también nos unimos a María, que con el Magnificat alabó a Jesús, alabó a Dios por las grandezas que hizo en su vida, que también en esta noche podamos alabar al Señor por lo que haga Jesús, ¿no? Por lo que haga Jesús, por intercesión de María en cada corazón. Gracias, Jesús, gracias, María, y te decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a comenzar en esta noche. El tema, como les decía, el servicio del guía de grupo. Y dentro de este tema específico, 3 puntitos: el pastoreo, el testimonio y los equipos de servicio. Ayer Gabriela nos hablaba sobre lo que es un grupo de oración y también nos comentaba cuáles son los elementos y los momentos que hay en un grupo de oración. En esta noche vamos a hablar específicamente del guía del grupo de oración. Y para eso vamos a compartir, esto es algo interno, pero se lo compartimos cuando hablamos con Gabriela para ver el hilo conductor de las 2 charlas. Nos dimos cuenta, una gran sorpresa y también una confirmación del Espíritu, que el Señor nos había inspirado la misma palabra a los 2. Así que con alegría quiero compartirles Hechos de los Apóstoles 1, del versículo 12 al versículo 14. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Que esta palabra nos sirva como introducción y en esta palabra vemos cómo el Señor nos presenta el primer grupo de oración de la iglesia. Los apóstoles, junto con otros hermanos, y María. Y también nos presenta esta palabra lo que debería suceder en un grupo de oración. Los apóstoles, luego de la ascensión, volvían del Monte de los Olivos hacia Jerusalén. El Monte de los Olivos representa la tristeza, el sufrimiento, el fracaso, la frustración. Representa la pasión, el sufrimiento. En cambio, Jerusalén representa la alegría,
representa la esperanza, representa la resurrección, representa el lugar de la promesa. Y eso es lo que pasa en un grupo de oración. Cuando los hermanos llegan al grupo de oración, llegan con toda su mochila en la espalda, con los dolores, con las frustraciones, con el sufrimiento, con los vacíos existenciales. Vienen del Monte de los Olivos y llegan al grupo de oración y tienen que salir con alegría, con esperanza, tienen que salir con esa resurrección, resucitados, y también esperando que se cumpla esa promesa, la promesa del Padre. Bueno, para que ese tránsito, ese camino de oración que hacen los hermanos cuando llegan al grupo sea ordenado, como lo pide Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 14:40, para que ese tránsito, ese paso, ese camino de oración sea ordenado, y también para que se cumplan dentro del grupo de oración esos momentos y esos elementos que nos hablaba anoche Gabriela, y por sobre todas las cosas, para que con todo esto se mantenga la identidad de un grupo de oración, de la renovación carismática. Es necesario que todo ese orden esté al frente un hermano, una hermana, esté al frente una persona que, por supuesto, sea guiada por el amor del Espíritu Santo, por la presencia amorosa del Espíritu Santo. Es ahí donde surge el guía de grupos de oración. En algunos lugares tiene el nombre de timón, o tiene el nombre de simplemente servidor, o como en nuestra región o en nuestra diócesis, arquidiócesis, tiene el nombre de coordinador de grupo de oración. Pero bueno, vamos a hablar en el día de hoy con este nombre, como guía de grupo de oración. Y bueno, un gran guía de grupo ha sido Moisés. Moisés tuvo que sacar a un pueblo de la opresión de Egipto y llevarlo a través del desierto para llegar a una tierra espaciosa, una tierra que emana leche y miel, a la tierra prometida. En ese tránsito por el desierto, Moisés tuvo que acompañar al pueblo, tuvo que animar al pueblo, tuvo que consolar al pueblo en las pruebas. Moisés tuvo que interceder por cada uno de ellos, del pueblo, y por todo el pueblo en general. Moisés tuvo que advertir en las tentaciones, en ese caminar por el desierto, y también en determinado momento Moisés tuvo que cederle el lugar a otro. En Deuteronomio 31:1-8, todas las citas bíblicas, yo por ahí las repito, pero no hace falta que la escriban, porque le vamos a dar, como viene pasando, le vamos a dar un PDF donde están todas las citas bíblicas. Entonces, para poder estar más cómodo y prestar atención, claro, llegó un momento en que Moisés tuvo que cederle el lugar a otro. Bueno, eso pasa también en el grupo de oración. El guía del grupo de oración tiene que consolar, tiene que acompañar, tiene que alegrar, tiene que advertir en las tentaciones, tiene que guiar, tiene que interceder por el grupo. El guía del grupo de oración también tiene que animar a los hermanos para permanecer, para perseverar. Y por supuesto, llegado en algún momento, el guía de grupo tiene que ceder el lugar a otro hermano que viene creciendo, o que el Señor ha elegido para ese momento histórico. Bien, vamos a ir a los 3 puntos de los que queremos hablar. Como decíamos, son 3 elementos importantes que debe tener el guía de grupo para cumplir su función. El primero es el pastoreo. ¿Qué es pastorear?
Pastorear es cuidar lo que Dios puso en mis manos. Y acá me gustaría hablar un poquito de una cita que es muy tierna, a mí me llega mucho al corazón, y es de Ezequiel 34-31. En ese capítulo de Ezequiel, Yahvé le habla a los profetas y bueno, los reprende y les da indicaciones. Y también después al final, en el versículo 31, fíjense esto, qué ternura. Le dice Yahvé: vosotras, ovejas mías, sois el rebaño humano que yo apaciento, y yo soy vuestro Dios, oráculo del Señor Yahvé. Palabra de Dios. Fíjense, les repito, vosotras, ovejas mías, sois el rebaño humano. Cuando nosotros hablamos de pastoreo, siempre hablamos y pensamos en un rebaño de ovejas. Y a veces nos quedamos hasta con esa imagen, porque en Juan 10, en la imagen del buen pastor, Jesús habla del rebaño y habla de las ovejas. Y a nosotros nos queda esa imagen como de animalitos, ¿no? Pensamos en el animalito, pensamos en la oveja. Pero acá, en este versículo, Yahvé, fíjense cómo las nombra: ovejas mías, rebaño humano que yo apaciento. Bueno, el pastor, en un grupo de oración, no tiene ovejitas. El pastor, en un grupo de oración, tiene un rebaño humano, tiene seres humanos. Y Dios ha puesto en nuestras manos seres humanos, personas que tienen alma. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Que cuidemos las almas de estos hermanos. Eso es pastorear, cuidar las almas de esos hermanos. Moisés también era pastor. ¿Se acuerdan en la zarza ardiente? Moisés, pastor, llevaba el rebaño, transhumaba el rebaño. Y ahí se encontró con la zarza ardiente. Moisés también era pastor. Y era un pastor como imagen, como figura, como anticipo del pastor que vendría, del buen pastor que se proclama Jesús. Jesús, el buen pastor. Juan 10, ahí tenemos el texto del buen pastor. Y nosotros, que queremos ser guías de grupos de oración, que queremos pastorear, tenemos que mirarnos en ese espejo. Ese es el pastor a quien tenemos que imitar, a Jesús. Para eso vamos a seguir el Salmo 23, el Salmo del Buen Pastor, para ver algunos puntos importantes en la función del pastoreo, del pastor. Lo primero que vamos a leer, el versículo 1, Yahvé es mi pastor, nada me falta. Yahvé es mi pastor, nada me falta. El guía de grupo debe conocer a cada uno por su nombre y tiene que estar atento a las necesidades espirituales, afectivas y materiales de los hermanos, así como lo estuvo Jesús cuando estuvo atento y multiplicó los panes, estuvo atento de la necesidad del pueblo. Bueno, nosotros tenemos que estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos. Debemos tratar a todos en general, pero también a cada uno en forma particular, conocerlos, saber cómo están, saber qué piensan, saber sus aspiraciones, llamarlos, hablar con ellos, tratar de escucharlos y saber lo que sienten, lo que piensan, lo que están viviendo. Preguntar si ellos no se acercan o si algunos están a veces encerrados, preguntar cómo están, un mensajito, un llamado telefónico. Tenemos que estar atentos. Y le debemos ofrecer a cada uno lo necesario y ayudarlo a crecer, ayudarlo a madurar,
ayudarlo a elevar el alma hacia Dios. Porque, como dice Santa Teresa de Ávila, quien a Dios tiene, nada le falta. Vamos a pasar al versículo 2 y 3. Me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas, me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. Acá quiero leerles un texto del documento de Malinas, que es Teología y Pastoral de la Renovación Carismática. Fue escrito en colaboración con muchos obispos y sacerdotes, pero fundamentalmente por una iniciativa del cardenal Suenes, un belga, un obispo belga, y está en los fundamentos teológicos de la renovación, en el número 7, Fe y Experiencia. Le recordamos el versículo para partir desde ahí. Me conduce a fuentes tranquilas, allí reparo mis fuerzas, me guía por cañadas seguras, haciendo honor a su nombre. El documento dice que la renovación carismática reconoce que además de la experiencia, la fe tiene una dimensión doctrinal y de disciplina, de obediencia. En los grupos de oración carismáticos se vive la experiencia del Espíritu y las personas que concurren deben ser conscientes de esta experiencia y recibir el Espíritu y sus manifestaciones externas. También pueden experimentar el Espíritu en la transformación que va obrando en cada uno. En la luz, en el gozo y en el amor que trae el Espíritu, pueden experimentar el Espíritu como presencia y poder, también en el gozo de la resurrección y en lo cotidiano, y en la humillación y en la cruz del sufrimiento redentor. El Espíritu nos hace experimentar su presencia en todos estos momentos. Esta experiencia es un conocimiento real de la iniciativa de Dios en el hombre a nivel personal. Y es diferente de un conocimiento intelectual, de un conocimiento aprendido. Y acá viene lo más importante. El crecimiento espiritual no es ir de experiencia espiritual en experiencia espiritual en un estado continuo de experiencias cumbres. Esto es lo que dice el documento de la renovación. La renovación reconoce que además de la experiencia del Espíritu, que es lo que experimentamos en los grupos de oración, también existe otra dimensión que es, en la fe, es la dimensión de la doctrina y de la disciplina. Muchas veces en los grupos de oración vemos hermanos que si sienten, fue una noche maravillosa. Si sienten esa experiencia, si se cayeron, o si se sintieron un frío, o si se les puso la piel de gallina, o si lloraron. Fue una noche maravillosa y tuvieron esa experiencia y Dios estuvo en la asamblea o en el grupo de oración. Tenemos que ir madurando y saber que además de esa experiencia está la doctrina y la disciplina. Y que si no siento nada, Dios también está en el grupo de oración. Que si no me caigo, que si no siento frío, que si no siento un temblor, Dios está obrando igual en el grupo de oración. Y no es necesario para crecer espiritualmente ir buscando experiencias de un lado a otro o siguiendo a personas, siguiendo momentos y siguiendo éxtasis y experiencias cumbres. Es necesario saber que Dios está donde se reúnen
2 o 3. Ahí en el centro está Jesús, en el grupo de oración o en la asamblea, o en la propia mesa familiar donde está la familia reunida, ahí está Jesús. Por la fe sabemos eso, la doctrina nos lo dice y también hay muchas cosas que debemos obedecer, como por ejemplo los dogmas de fe, más allá de las experiencias espirituales. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque el guía de grupo, además de conducir la oración, debe conducir a los hermanos y debe guiar a los hermanos, cuidar a los hermanos y los debe llevar por ese camino del Espíritu y debe llevarlos a fuentes de vida de la tradición católica. ¿Cuáles son esas fuentes de vida de la tradición católica? La Santa Liturgia, las Sagradas Escrituras, la celebración litúrgica, las Sagradas Escrituras, los sacramentos, el magisterio y la disciplina de la Iglesia. ¿Está bien? ¿Está mal experimentar? Por supuesto que no. Es una dimensión. Experimentar la presencia, el poder, la unción del Espíritu Santo. Pero también el guía de grupo tiene que acompañar a los hermanos, conducir a los hermanos a esas fuentes de aguas tranquilas y de aguas mansas. Son fuentes de vida de la tradición católica. También dentro del grupo de oración reparamos nuestras fuerzas y sanamos nuestras heridas. Reparamos nuestras fuerzas y sanamos nuestras heridas. El guía de grupos de oración puede reparar las fuerzas de un hermano con una palabra, con un consejo, con una oración, con escucharlo, con una caricia espiritual, con una caricia al alma. Muchas veces con una mirada o con un sentarse a escuchar al hermano, estamos ya reparando sus dolores, sus heridas, su malestar y su carencia espiritual. Y también, por supuesto, debemos guiar a los hermanos hacia la sanación. Esa sanación puede ser guiarlos hacia el ministerio de sanación interior, sanación física, o también hacia una vida sacramental. En un grupo de oración, si los hermanos no se confiesan, si los hermanos no reciben la Eucaristía, si los hermanos no viven estas realidades o no somos capaces de llevarlos hacia esas fuentes de vida para sanar esas heridas que venimos trayendo de pecado, algo estamos haciendo mal, en algo estamos fallando. Entonces, los grupos de oración también son lugares de sanación, son lugares de reparación de nuestra vida. Vamos al punto 4, el versículo 4, dice la palabra: aunque pase por valles tenebrosos, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado, ellos me sosiegan. En los grupos de oración, por la acción del Espíritu Santo, se van iluminando zonas oscuras de nuestra vida, de nuestro interior. Y así van apareciendo fantasmas, miedos ocultos, empezamos a reconocer nuestras limitaciones, nuestras miserias y también nuestro pecado, nuestros límites. La presencia del guía del grupo de oración trae paz, trae sosiego a los participantes. También es función del guía del grupo de oración la corrección fraterna. Es necesario, cuando sea indispensable, la corrección fraterna. Y ahí viene la imagen, ¿no?, de la vara y del cayado. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Los pastores, en esos tiempos de Israel, los pastores utilizaban una vara
y utilizaban el cayado con una terminación en U, que es lo que hoy es el báculo del obispo. Y bueno, la vara servía para dos cosas. Por un lado, para corregir en el camino a la oveja que se quería descarriar. Con unos golpes de la vara, la oveja volvía al camino. Esa es la corrección. Y también servía la vara para defender a las ovejas de los lobos y de los animales que querían atacar a las ovejas. Entonces, saber que el pastor, que el guía de grupo está tanto para acompañar como para cuidar y para corregir, porque también cuando corregimos estamos cuidando. A veces se piensan los hermanos también, muchas veces por las heridas que tienen, que cuando uno corrige, uno no lo quiere o uno está en contra del hermano. No, es lo que dice la palabra. Tené confianza que esa corrección es para ir por el buen camino. Y el cayado servía con esa abertura en la punta, servía para rescatar a la oveja que quedaba enganchada en un alambre o que quedaba, o las ovejas se daban vuelta porque tenían mucha lana y no podían girar y bueno, eran presa de las fieras salvajes. Entonces, con el cayado, con esa envoltura, tomaba a la oveja y la oveja seguía el camino. La presencia del pastor, la presencia del guía de grupo de oración, tiene que traer esa confianza de que me están cuidando y que me están protegiendo y que me están mostrando el camino correcto para mi crecimiento espiritual. Y el versículo 5, ya para terminar, tú preparas ante mí una mesa. Y también sigue la palabra y dice, mi copa está a rebosar. Y esto es apacentar. Cuando decimos apacentar, nos viene, por lo menos a mí, no quiero hablar por todos, pero me viene esa imagen de apacentar, es como de descansar, como de acariciar, como que me están cuidando, sí, pero apacentar quiere decir darle a las ovejas de comer los mejores pastos. Apacentar quiere decir llevar a las ovejas a buscar los mejores pastos para que se alimenten bien. Y el guía de grupo de oración tiene esa responsabilidad, alimentar bien a las ovejas. ¿Y cómo las alimentamos bien? ¿Y cómo las educamos espiritualmente? ¿Y cómo adiestramos a las ovejas, a los hermanos, a los participantes del grupo de oración? Por medio de las Sagradas Escrituras, por medio del magisterio, los documentos de la Iglesia, y también alimentarlos con la Eucaristía. Fundamental. Bueno, vamos entrando ya al segundo punto. Hasta aquí el pastoreo. Vamos a entrar en el segundo punto. El segundo punto es el testimonio de vida. El guía de grupo tiene la responsabilidad de acompañar a los hermanos en su crecimiento integral. El guía de grupo tiene la responsabilidad de acompañar a los hermanos, a los participantes del grupo de oración, en su crecimiento integral, integral. ¿Cómo? Trabajando, ayudando a madurar espiritualmente, ayudando a elevar el alma hacia Dios, formando nuevos servidores. La medida de ese crecimiento espiritual y el grado de madurez que tenga el hermano, se va a discernir entre la transformación que va teniendo el hermano en su vida y por los frutos de su participación en la vida comunitaria. Vamos a explicar esto. Yo tengo como guía de grupo la responsabilidad de acompañar a mi hermano, que crezca, que eleve su alma a Dios, que madure espiritualmente. Y bueno, ¿y cómo hago eso? Tengo que trabajar con él, tengo que ir guiándolo, enseñándole, mostrándole una cosa, mostrándole la otra, que saque sus propias conclusiones, enseñándoles a descubrir el paso y la mano de Dios por su vida. Y bueno, y también tengo
la responsabilidad de ir discerniendo el crecimiento, el grado de crecimiento de ese hermano y el grado de madurez espiritual. ¿Cómo lo hago? Mirando las transformaciones que Dios va haciendo en la vida de ese hermano. Quizás cuando llegó era bastante retobado, bastante cerrado, y uno le decía algo y bueno, no renegaba o no hacía caso. Y quizás después de un tiempo y cosas que le fueron pasando y la experiencia de esta experiencia viva del Espíritu en su vida, hoy el hermano, vos le decís algo y obedece. Mira qué bien. Es una transformación en su vida. Y también puede pasar, ha pasado de hermanos que vos le decís, bueno hermano, yo necesito que vos que vengas mañana a limpiarme la cocina. Y no vino porque se enojó. Él está para predicar la palabra. Y bueno, uno tiene que ir acompañando ese proceso, y en determinado momento el hermano comprende, porque el Espíritu lo ilumina, que tiene que limpiar la cocina o tiene que limpiar una sala, y viene y trabaja y contento hace lo que tiene que hacer. Bueno, ese hermano está creciendo, está madurando, está creciendo espiritualmente. La palabra a lo mejor no la entendía, hoy después de un tiempo la palabra empezó a trabajar en su corazón y el hermano empezó a comprender la palabra, a hablar de la palabra, se empezó a soltar y empezó a orar en el grupo. Bueno, son todas esas cositas que uno va discerniendo y por la transformación de su vida y por los frutos de su participación en la comunidad, uno va viendo que ese hermano tiene un testimonio de vida para los demás hermanos. Y eso es muy importante. Acá me gustaría compartirles 2 o 3 testimonios que me han tocado vivir en los distintos lugares donde uno va recorriendo. Y bueno, hay lugares que se piensan, los dos extremos, ¿no? Se piensa que porque hace 30 años que estoy en los grupos de oración y en la renovación, o 20 años que estoy en la renovación, ya me van a dar determinado servicio o determinada misión. Y si no se lo da, se enojan. Y bueno, estamos en un grupo de oración, estamos en un ambiente sobrenatural, con una realidad natural también, pero no es como en la fábrica que vas a tener la jubilación por antigüedad. En la medida en que vos vayas actuando en la comunidad, los hermanos van a ir discerniendo lo que haces y el impacto que tiene lo que vos haces para la comunidad. Y quizás un joven que recién llega, o un joven que tiene 3, 4, 5 años de servicio, quizás esté en un lugar que vos quisieras estar, pero porque vos tenés más años de antigüedad en el grupo, pero no funciona así, no funciona por antigüedad, funciona por madurez, funciona por acción, por crecimiento espiritual. Y también me ha pasado un día en mi comunidad, cuando yo estaba como coordinador de grupo, estábamos haciendo un discipulado, y en el segundo o tercer día llega una parejita de jóvenes y querían participar del discipulado. Y bueno, para no decir que no, y por amor y caridad, quédense. Yo ya lo conocía al chico y nos pusimos a hablar. Y entonces digo, ¿cómo llegaron? ¿Cómo están acá? ¿Quién los mandó? ¿O cómo llegaron a este discipulado? No, dice, porque estamos yendo a un grupo de jóvenes, y bueno, eran jóvenes de 19, 20 años,
Y claro, cuando nosotros le dijimos 19, 20 años, enseguida se asombraron y nos dijeron, ¿cómo? 19, 20 años y todavía no son dirigentes. Y entonces esta parejita, estos hermanos estaban buscando un lugar para ser dirigentes rápidamente. Obviamente en el camino después se fueron perdiendo, pero ahí está a veces el error que tenemos, venir a los grupos de oración y querer ocupar lugares o pensar que esto funciona como funciona en el mundo. Y no, es por una cuestión de testimonio de vida. ¿Qué es lo que estás testimoniando y qué es lo que estás mostrando? ¿Qué es lo que estás reflejando de la presencia del Espíritu en tu vida, en tu corazón? También es importante esto, ¿no? 1 Timoteo 4:12 dice que nadie te menosprecie por tu juventud. Así como no es una cuestión de antigüedad, de tomar lugares y puestos por antigüedad, también es importante saber esto en los grupos de oración, y el guía de grupo también lo tiene que saber, entender. Un joven quizás tenga mucha más lucidez, y hasta aún puede tener mucha más lucidez que yo, guía de grupo, pero yo tengo como guía de grupo saber valorar lo que hace ese joven, darle confianza y ayudarlo a seguir creciendo, ayudarlo a seguir madurando espiritualmente, y para que todo eso lo ponga al servicio de la comunidad. Un ejemplo claro de esto, del testimonio de vida, lo tenemos en Hechos de los Apóstoles 6, del 2 al 5. ¿Se acuerdan cuando las primeras comunidades empezaron a crecer y bueno, los apóstoles no daban abasto? Los apóstoles no daban abasto, no alcanzaban a atender a todos, y entonces los 12 convocaron a la asamblea de los discípulos y dijeron que no era bueno que abandonen la palabra para atender las mesas. ¿Y cuál fue la recomendación que le dieron a los demás? Buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de ese cargo. Les pareció bien y eligieron a 7, y entre ellos estaba Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Y esto es lo que tenemos que ver en las comunidades. También esto es para los hermanos servidores, es para los hermanos perseverantes. A veces vamos al grupo de oración y esperamos que haga todo el guía de grupo, esperamos que haga todo el sacerdote. No, si el Espíritu te está mostrando algo, si el Espíritu te está dando algo, hablalo, conversalo, ponelo a disposición. Es un don que Dios te está dando, es un carisma que Dios te está dando, y por esos dones y esos carismas que vos pones en juego es por donde los guías de grupo, los coordinadores, van a ir viendo tu crecimiento y tu madurez espiritual. Así como es importante el testimonio de vida de los hermanos que participan en el grupo de oración, es muy importante en el grupo de oración el testimonio de vida del guía de grupo. Porque el guía de grupo está al frente de ese grupo y tiene una gran responsabilidad. Primero, de cara a Dios. Y segundo, no ser escándalo para los hermanos del grupo, para los hermanos de la renovación, para los hermanos de la iglesia. Acá me gustaría contar un breve testimonio. Hace unos 10 años me tocó vivir una situación difícil. Empezó, como todo lo que es del enemigo, empezó de una manera disfrazada y después, bueno, uno fui entrando. En determinado momento vi que eso se me iba de las manos y bueno, le pedí a mi sacerdote un tiempo de licencia hasta poder aclarar mi mente, mi corazón, mi mirada. ¿Y en función de qué? En función de no ser un escándalo para mis hermanos. Entonces me tomé una licencia
el Señor permitió eso y fueron unos largos meses, dolorosos meses, pero era necesario. Y cuando mi sacerdote, mi asesor, consideró que yo ya estaba en condiciones de volver, volví al servicio. Bueno, y en definitiva creo que estoy convencido que fue una gran tentación y el Señor me liberó de esa situación y bueno, pude seguir mi camino en el grupo de oración. Pero es muy importante tener conciencia y el guía del grupo de oración, el coordinador o servidor o timón, como le quieras llamar, tener conciencia de que no podemos ser antitestimonio o un escándalo para nuestros hermanos, porque haríamos mucho daño, hacemos mucho daño. En la primera carta a Timoteo, Pablo se dirige a los que están al frente de las comunidades enumerando una serie de condiciones y disposiciones que deben reunir. Que si bien en aquella época estaba referido a los episcopos, Pablo les habla a los episcopos estaban más relacionados con el diaconado, con los diáconos, pero en aquel tiempo eran los vigilantes que quedaban al frente de las comunidades para organizarlas. Después de la primera evangelización, venía Pablo, evangelizaba, se formaba una comunidad y dejaba a una persona ahí al frente de la comunidad para organizarlas. Les hablaba a ellos, pero bien puede servir para los guías de grupos de oración de nuestras comunidades de la renovación carismática. Y dice, es cierta esta afirmación. Si alguno aspira al cargo de episcopo, desea una noble función. Es pues necesario que el episcopo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de pendencias, desprendido del dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Pues si alguno no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará la iglesia? Que no sea neófito, no sea que, llevado por la soberbia, caiga en la misma condenación del diablo. Es necesario también que tenga buena fama entre los de afuera, para que no caiga en descrédito y en las redes del diablo. Palabra de Dios. Es una interesante lectura para los guías de grupos de oración, para tener una lista de condiciones y disposiciones para poder manejarse en el servicio. Damos una vueltita y vamos a charlar brevemente, ya para terminar, del tercer punto. Dijimos pastoreo, dijimos testimonio de vida y ahora vamos a hablar del equipo de servicio. Y para hablar del equipo de servicio, el texto de Éxodo 18, del 13 al 27, nos va a venir muy bien para clarificar este punto. ¿Se acuerdan? Moisés estaba en el desierto, Moisés se sentaba en un lugar del campamento y todo el pueblo recurría a Moisés. Y todos hacían cola, como cuando vamos al banco o ves en el ANSES las colas y bueno, todos hacían cola porque querían hablar con Moisés. Tenían que hablar con Moisés y Moisés le daba a Dios, elevaba a Dios todas estas inquietudes. Y viene el suegro de Moisés y entonces le dice, no está bien lo que estás haciendo, acabarás agotándote. Tú y este pueblo que está contigo se agotarán, porque este trabajo es superior a tus fuerzas. No podrás hacerlo tú solo. Elige de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres fieles e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo. Así fue, Moisés escuchó a su suegro, hizo lo que le pidió el suegro,
y puso personas al frente de distintos grupos. Esas personas resolvían las situaciones más livianas y cuando había algún problema grande recurrían a Moisés. Bueno, estar al frente del grupo de oración es una tarea superior a nuestras fuerzas, porque siempre está la tentación del iluminismo y la tentación de la autosuficiencia. En definitiva, el peligro del orgullo humano. Para el pastoreo, para el discernimiento de los dones, carismas y ministerios que el Espíritu le da a nuestros hermanos, para evaluar el proceso de cada hermano, para discernir su testimonio y decidir si pasa o no pasa al cuerpo de servicio, siempre se recomienda que el guía de grupo tenga 1 o 2 hermanos al lado, formando un equipo de servicio. Además de, por supuesto, todos los servidores, pero el guía de grupo de oración debe formar un equipo de servicio. Nosotros le llamamos un equipo coordinador. Y acá lo voy a leer también de Teología y Pastoral de la Renovación, el documento de Malinas. Te voy a leer textualmente del punto áreas específicas, documento de Malinas, áreas específicas de interés teológico, el papel de la comunidad y del obispo. Es importante que el equipo de servicio esté formado y la comunidad tiene el papel especial en el discernimiento y algunas personas más particularmente cualificadas, sea por su formación teológica, obispos, párrocos, asesores, sea por su lucidez espiritual. Es la comunidad la que tiene el papel del discernimiento. La responsabilidad pastoral del obispo debe jugar un papel decisivo en este discernimiento. Y ya Lumen Gentium, el documento de la Constitución Dogmática de la Iglesia, nos dice que, así está señalado en el Vaticano II, el juicio sobre la autenticidad de los carismas corresponde a los que presiden en la Iglesia, los cuales deben no apagar el espíritu, sino probarlo todo y retener lo que es bueno. Si bien este documento es específico y determina que esta autoridad la tiene la autoridad eclesiástica, el obispo y sus nombrados, sus colaboradores, los sacerdotes, nuestros asesores, también es bueno tomar este criterio para los discernimientos nuestros, que ya seguramente hablará, creo que Mirta hablará sobre el tema de discernimiento, pero este punto es muy importante para ver sobre discernimiento. Seguramente se desarrollará más adelante. Pero volvamos al equipo. El equipo debe relacionarse y funcionar en comunión de espíritu. Estos hermanos tienen que funcionar en comunión, no pueden estar peleados, no puede haber división. Si es un equipo de guía de grupo, un equipo coordinador. Y para esto es fundamental la oración. Es fundamental la oración y ese encuentro de oración del equipo se recomienda no hacerse el mismo día donde se reúne el grupo. Porque al reunirse específicamente para orar por el grupo, ahí se va a poder estar en comunión, se puede escuchar la voluntad de Dios, discernir la voluntad de Dios, se puede planificar la marcha del grupo de oración y como estamos en oración y en comunión llenos del Espíritu, podremos realizar esa planificación con unción y con el poder del Espíritu Santo. En este clima de comunión del equipo de servicio, es muy fácil que el guía de grupo pueda delegar. Ya no se apropia de su lugar, de su puesto, sino que en esa comunión y en esa confianza uno puede delegar y al delegar uno está mostrando suma confianza, mucha confianza en los hermanos.
Estas actividades se pueden delegar acorde a los dones y carismas de cada uno de los colaboradores del equipo coordinador, y de esta manera el guía irá formando nuevos líderes que deberán guiar otros grupos de oración. Realmente es un tema apasionante, es un tema que lo vamos viviendo. Me quedó un testimonio de grupo de oración, pero se nos va el tiempo. Un grupo de oración que se formó en 4 años, y cómo el pastoreo, los testimonios de vida y formar ese equipo de servicio nos ha dado tantos frutos que todos los hermanos están sirviendo a la iglesia, no solo a la renovación, sino que también a la iglesia. Y por eso lo alabamos y lo bendecimos al Señor. Le damos gracias al Señor por esta charla, le damos gracias al Señor por este tiempo, gracias hermanos por escucharnos, y en una oración muy breve vamos a pedirle a María que en las bodas de Caná estuvo atenta y se ocupó para que a los novios no le falten vino. Vamos a pedirle a María que en las bodas de Caná guió a los sirvientes con el hacer todo lo que Él os diga. Vamos a pedirle a María que en el momento de cruzar valles oscuros estuvo de pie en la cruz. Vamos a pedirle a María que acompañó a los apóstoles en ese primer grupo de oración y estuvo presente el día que rebosó la copa de los apóstoles, el día que fue derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia, ese gran día de Pentecostés. Vamos a pedirle a María que nos enseñe a ser pastores, que nos enseñe a dar testimonio de vida como lo dio ella con su sí, con su fidelidad y con su fortaleza. Y vamos a pedirle a María que nos guíe en el camino, y a pedirle que en los momentos de valles oscuros podamos estar de pie y perseverar sin alejarnos del grupo de oración. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gloria, alabanza y honor a ti, que eres el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, muchas gracias por el tiempo, por escucharnos. Alabamos y bendecimos al Señor, y sigamos aprendiendo, sigamos recordando en este curso, en este entrenamiento de servidores, para tener buenos músculos y buen estado para seguir trabajando en la extensión del reino. Que Dios los bendiga, bendiciones, hasta cualquier momento.